Continuando con los videos de la máquina sincrónica, vamos a hablar de la máquina sincrónica en el sistema. Entonces, desde este punto de vista vamos a hablar de las dos condiciones de operación. La operación aislada, que es cuando la máquina sincrónica suple cargas, es decir, lo que se conoce como grupo electrógeno, o que la máquina debe suplir una carga conectada. En este caso o en este tipo de alimentación, la máquina debe regular la tensión de la carga y la frecuencia. Entonces, la máquina sincrónica se puede utilizar como generador tanto para alimentar cargas aisladas como para entregar potencia a un sistema eléctrico. En este caso tenemos la máquina, el sistema de accionamiento que ya ustedes vieron que pueden ser turbinas a vapor, turbinas hidráulicas, motores diésel y distinto, y tenemos el sistema de la excitatriz. Entonces, durante operación aislada, la máquina o la excitatriz es la encargada de mantener la tensión en bornes de la máquina, mientras que la turbina es la encargada de suministrar la potencia de la carga. Es decir, la turbina se va a encargar de regular la frecuencia de la carga. Si potencia eléctrica es igual a potencia mecánica, la frecuencia se va a mantener constante. Si hay diferencias entre las potencias, vamos a tener fluctuaciones de la frecuencia. Entonces, básicamente, el controlador de la turbina, que en este caso lo dibujamos como una válvula que regula el caudal, va a estar casada o realimentada de la potencia de la carga. Mientras que, y eso lo vamos a ver a través de la variación de la frecuencia eléctrica. Mientras que la excitatriz va a tener como consigna la tensión en la máquina, en bornes de la máquina, es decir, la tensión en la carga, lo cual me permite controlar la tensión y la frecuencia. Entonces, en una operación aislada, el regulador de velocidad se encarga de controlar la frecuencia en la carga, mientras que la excitatriz se encarga de controlar la tensión en bornes de la máquina. Entonces, para incrementar la cantidad de potencia es necesario aumentar el flujo de vapor, agua, gas que están circulando por la turbina, es decir, cambiar el caudal. Al aumentar la potencia del accionamiento de un generador que alimenta una carga aislada, la masa rotante se acelera y aumenta la frecuencia y la fuerza electromotriz. Estas nuevas condiciones de operación deben ser corregidas mediante un controlador de velocidad y tensión que mantenga dentro de los límites tolerables de estas variables, más o menos 5% en el caso de tensión, más o menos 0.1 Hz en el caso de la frecuencia. Este controlador debe realizar sus funciones ante otros tipos de perturbaciones, como pueden ser variaciones de la carga eléctrica, toma de bote de carga, arranque de motores de alto consumo, por ejemplo, motores de inducción que consumen de 5 a 6 veces la corriente nominal durante el proceso de arranque, la corriente de magnetización de un transformador o corriente de inrush. Son fenómenos que suceden en la red eléctrica que producen un alto consumo momentáneo y la máquina debe responder rápidamente a estos consumos, manteniendo la tensión y la frecuencia. El controlador de la máquina sincrónica debe actuar sobre el sistema de accionamiento mecánico para regular la velocidad y sobre la excitatriz o campo para regular la tensión en bornes ante variación de carga. Con estas dos condiciones de control se debe garantizar un suministro de tensión y frecuencia constante a la carga aislada, independiente del nivel de demanda de potencia eléctrica al que están siendo sometidos el generador. En cambio, cuando hablamos de operación combinada, es decir, la máquina está acoplada a un sistema, en donde el sistema va a regular o va a tener la consigna de frecuencia y obviamente la consigna de tensión. Es decir, en una operación combinada o sincronizada, la frecuencia y la tensión la da
el sistema. Entonces, nuestra máquina lo que va a suministrar por la turbina o por la excitatriz son variaciones de la potencia eléctrica o del flujo de reactivos. Es decir, fíjense que en una operación aislada, la turbina controla la frecuencia y la excitatriz la tensión de armadura. En una operación combinada, la turbina controla el flujo de potencia hacia el sistema y la excitatriz el flujo de reactivos hacia el sistema. Es decir, que variando el caudal o el flujo de la turbina, lo que varío es el ángulo de carga mediante variaciones de la potencia mecánica inyectada al sistema. Entonces, cuando una máquina sincrónica inyecta potencia a un sistema eléctrico de potencia, valga la redundancia, no es indispensable regular la tensión y la velocidad porque estas funciones son realizadas por el acople máquina-sistema. Es decir, vamos a tener máquinas de mayor tamaño que regulan la tensión y la frecuencia. Entonces, al aumentar el caudal de fluido energético que circula por la máquina motriz, se incrementa el par de accionamiento y la potencia mecánica inyectada por el eje mecánico. La velocidad mecánica permanece prácticamente constante durante este proceso, incrementando la potencia entregada a la red para mantener la condición de equilibrio existente. Aun cuando la velocidad permanece prácticamente constante, el ángulo de carga aumenta para permitir una mayor entrega al sistema eléctrico. Durante el funcionamiento sincronizado de la máquina con el sistema, se puede controlar el nivel de potencia reactiva entregado o consumido por la máquina ajustando la corriente de campo. También es posible controlar mediante la corriente de campo el nivel de tensión en bornes de la máquina. Cuando se controla el nivel de reactivos de la máquina sincrónica, se dispone de una barra PQ en lo que se refiere a flujo de carga al sistema. Es decir, yo tengo una barra PQ porque puedo controlar la P a través del caudal de la turbina y la Q a través de la consigna de la excitatriz. Si se controla la tensión en bornes del generador, el comportamiento es el de una barra PB, puesto que controlo la potencia activa y estoy controlando la tensión. En ambos casos, el sistema de control de la planta mantiene potencia dentro de los límites cercanos a una referencia y el controlador de la excitatriz mantiene los reactivos o la tensión de referencia. Una máquina del sistema eléctrico de potencia se utiliza para controlar la velocidad sincrónica y se realimenta en frecuencia y es lo que se define como una referencia de tensión y frecuencia. En el estudio de flujo de carga, a esta máquina se le denomina barra de referencia o barra slack y generalmente se dispone para esto la máquina de mayor tamaño dentro del sistema. Dentro del sistema eléctrico venezolano, la máquina que se utilizan como barra slack o barra de referencia es la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, GURI. En algunos casos se utilizaba también, cuando estaba operativo, las instalaciones de planta centro como barra de referencia o barra slack, puesto que se encontraban más cerca del centro eléctrico del país. Hoy en día, con el desmantelamiento de los sistemas a través de plantas térmicas, la barra de referencia se encuentra en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Entonces, cuando yo quiero trabajar en un proceso de sincronización, un proceso combinado o interconectado, debo sincronizar la máquina que yo tengo al sistema o debo sincronizarla a otra máquina de mayor o igual tamaño. Para esto tengo que tener ciertas restricciones o tener ciertos cuidados durante la operación. Entonces, para el proceso de sincronización, que es conectar una máquina sincrónica a la red, se hace girar el rotor a la velocidad sincrónica mediante una máquina motriz o mediante la turbina.
Como la máquina se encuentra desconectada a la red, es necesario menos del 1% de la potencia nominal mecánica para suplir las pérdidas durante la operación de vacío. Entonces, imagínense el grado de estrangulación que debe tener una turbina hidráulica para lograr un 1% de las pérdidas ante un caudal de agua, como puede ser el de una represa hidroeléctrica. Entonces, el siguiente paso, una vez que tengo la máquina a velocidad sincrónica, consiste en alimentar la excitatriz de la máquina y ajustar el nivel de tensión en armadura de la máquina al de la red eléctrica. Es decir, tengo la máquina girando a velocidad sincrónica y con una tensión en bornes igual a la red eléctrica. Una vez verificado que las tensiones de la máquina y el sistema poseen la misma magnitud, fase y secuencia, se cierra el interruptor que conecta la máquina con el sistema. Hay que tener principal hincapié o observancia sobre la fase y la secuencia. Tanto mi máquina como el sistema deben tener la misma fase, es decir, fase A debe coincidir con fase A, fase B con fase B y fase C con la fase C. Y ambos fasores o ambos vectores espaciales deben girar en el mismo sentido. Si no, estaría realizando un cortocircuito bifásico o trifásico. Entonces, importante la verificación de las fases y las secuencias, no solo la velocidad de giro y la tensión. Entonces, si la sincronización se ha realizado exitosamente, la corriente que circula por la conexión es prácticamente despreciable. Si en alguna de las condiciones necesarias para una sincronización adecuada no es satisfecha, la corriente de la armadura puede ser tan grande como para activar las protecciones de la planta de generación y ocasionar un disparo del interruptor de sincronización. Esto no debe suceder porque nosotros debemos verificar velocidad de giro, tensión, secuencias y fases. Si eso se realiza al unísono, la sincronización debe ser exitosa y la circulación de corriente por el convertidor debe ser casi cero. Entonces, para la determinación de las condiciones de sincronización, se realizan mediante un equipo denominado sincronizador o sincronoscopio. El sincronizador mide las tensiones, la frecuencia y la diferencia de fase entre la máquina y la red. Los sincronizadores modernos utilizan microprocesadores para realizar las operaciones de supervisión y mando de los controladores que ajustan la velocidad de la máquina, la tensión y la fase relativa. Es decir, van cambiando el flujo de potencia por el sistema mecánico y la corriente de excitatriz para ajustar la velocidad, ajustar la tensión y chequean que las fases estén acordes entre el sistema y la red. Una vez que el sincronizador automático detecta condiciones favorables, y condiciones favorables lo vamos a llamar que entre los tres polos del interruptor de sincronización exista cero tensión en el instante de conexión del interruptor de sincronización. Ojo, la cero tensión debe ser en los tres polos. O sea, vamos a hacer medición entre el polo de entrada y el polo de salida del interruptor de sincronización y debe haber al unísono cero tensión en los tres polos y eso me garantizan las condiciones favorables de sincronización. Entonces, una vez que el sincronizador detecta las condiciones favorables, envía una orden de cierre al interruptor principal, logrando de esta forma una conexión rápida y segura de la máquina sincrónica a la red de potencia. Debemos tener presente que entre la orden de cierre del interruptor y que efectivamente el interruptor mueve sus polos y se realiza el cierre físico del interruptor,
existe un retardo de tiempo que debe ser considerado por el sincronizador al momento de realizar la señal. Entonces, básicamente el esquema de un sincronoscopio, un sincronizador, como su nombre lo indica, son un medidor que se conecta en los polos de entrada y salida del interruptor de conexión o el interruptor de sincronización. Antiguamente, un sincronoscopio que era muy utilizado en el siglo pasado era básicamente utilizar un sistema lumínico o lo que se llama un fasímetro lumínico, que hoy en día es lo que ustedes van a utilizar todavía en el laboratorio, en donde está compuesto por 3 bombillos en paralelo, y si podemos chequear las condiciones en donde la máquina está girando a velocidad sincrónica, las tensiones son iguales entre el extremo de generación y el sistema, al igual que la frecuencia. Finalmente, para el chequeo de secuencia y fases se utiliza un sincronoscopio lumínico, el cual son bombillos conectados en los extremos de cada uno de los polos del interruptor. El momento de cierre del interruptor coincide cuando los 3 bombillos se encuentran apagados. Si los 3 bombillos se encuentran apagados, es el momento de cerrar el interruptor. Los bombillos, como trabajan con la diferencia de tensión entre el sistema y la máquina, a medida que estamos llegando al punto de sincronización, los 3 se van a apagar al unísono. Mientras más lejano estemos del punto de sincronización, los bombillos van a trabajar de manera no simétrica y van a encenderse con mayor luminosidad o menos. Si estamos utilizando bombillos incandescentes, debemos tener presente la inercia térmica del filamento. Es decir, que entre que el bombillo está encendido y apaga, suceden unos pocos milisegundos de diferencia. Eso lo debemos tener presente al momento del cierre, sobre todo si estamos haciendo un proceso de cierre del interruptor manual, como es el que van ustedes a realizar en el laboratorio. Entonces, básicamente, para poder cerrar ese interruptor, yo debo esperar que los 3 bombillos se apaguen simultáneos para poder ejercer la acción de cierre del interruptor. Si respeto las condiciones, vamos a ver que sobre ese interruptor el flujo de corriente es 0. Entonces, una vez que la máquina ha alcanzado o ha sido sincronizado al sistema eléctrico, es suficiente con aumentar la potencia mecánica del accionamiento para entregar potencia a la red. Incrementando la corriente de campo se aumentan los reactivos entregados por la máquina. Como la corriente de armadura de la máquina consume potencia reactiva e inductiva al circular por la reactancia, es preciso incrementar la corriente de campo si se desea entregar potencia reactiva neta hacia la red. Si posteriormente a la sincronización aumentamos la potencia del accionamiento, la máquina entregará a la red potencia eléctrica equivalente. Sin embargo, si la corriente no se incrementa, el aumento de la corriente de armadura para permitir la inyección de potencia reactiva a la red repercutirá en un consumo de reactivos desde la red hacia la máquina. Es decir, que el proceso de despacho de carga en una máquina sincronizada va a depender de la iteración del regulador de velocidad y del regulador de la excitatriz. O sea que para mantener un punto estable de despacho de carga donde yo controlo el flujo de potencia activa y reactiva hacia o desde la red, debo controlar al unísono el sistema motriz y el sistema de excitación de la máquina. Esto es muy importante cuando me encuentro haciendo un despacho de carga con 2 máquinas de la misma potencia, ya que los cambios en una influyen sobre el cambio de la otra. Esto es una práctica interesante que ustedes van a realizar en el laboratorio de conversión de energía 2, donde van a hacer la sincronización, obviamente, contra el sistema eléctrico nacional, en donde van a ver que el control es más fácil que cuando me encuentro en una operación aislada. En el caso del laboratorio, ustedes van a hacer la experiencia de despachar sobre una carga con 2 máquinas trabajando al unísono, donde cada máquina debe entregar la mitad de la potencia.
Esto es un trabajo coordinado entre lo que sería el despachador de carga, que es el encargado de la supervisión de carga, y los operarios de los centros de generación, que son los encargados de mover de manera sincronizada y de manera coordinada los controles de campo y de accionamiento de ambos grupos de generación para poder obtener que ambos entreguen la mitad de la potencia activa y reactiva consumida por la carga más las pérdidas de las líneas. Gracias por su atención y los invito a ver los videos de ejercicio de esta parte. Muchas gracias.